Ya, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bastante piola. ¿Sí? ¿Las clases bien? Sí, mañana hay una prueba de física. Ay, ¿ya ahí? ¿Estudiaron? Sí. Estamos en eso. Sí, sí. Ya, vamos a tratar de optimizar el tiempo entonces para que puedan estudiar. ¿A qué hora tienen la prueba? A las 8. Mañana a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche. ¿Qué horarios Sí. son esos? ¿Qué horarios son esos? Sí. Uno Es medio que raro. antes iba a ser hoy, pero algunos de los compañeros no podían, entonces el profe accedió a cambiarla. Ah, ya, ok. Bueno, ojalá todos puedan asistir porque igual es un horario complicado. En todo caso lo hicimos por eso, para que todos pudieran asistir. Ah, ya. Bueno, qué flexibles. Ya, dudas, consultas de la clase pasada, algo que no haya sido, que les quedó dudas en el fondo para continuar hoy con el siguiente tópico. ¿No? Ya, ok. Bueno, entonces hoy vamos a conversar un poco, ya vimos en el fondo cómo la psicología se ha configurado y se ha conformado como ciencia, ¿cierto? Ya consolidándose principalmente de lo que es el método científico, ¿cierto? El método científico hace que finalmente se construye una ciencia y la psicología se llega como a, a perpetuar, ¿cierto? Y a tener su propio, como vida propia, por así decirlo, en términos de lo que son sus estudios, ¿cierto? Sus resultados. Entonces, cuando nace la psicología como ciencia, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada que después comienzan a surgir diferentes modelos teóricos en el fondo en relación a la psicología, ya como en relación a los procesos mentales? Entonces comenzaron a salir una serie de teorías, ¿cierto? De modelos teóricos en el fondo, y entre esos sale uno que es sumamente relevante y que es uno de los principales modelos teóricos, que es el psicoanálisis, ¿ya? ¿Qué saben acerca del psicoanálisis, así como cultura general? ¿Hay algo que hayan escuchado por ahí? ¿Algo que manejen? Yo tengo entendido, no sé si estaré equivocado, pero que el psicoanálisis eh, no, no tiene como estamentos falseables, entonces fue como muy cuestionada por el término de la ciencia, porque no eran cosas que podían realmente comprobarse. Ah, ya. Ya, en el fondo que era difícil verificar cuáles eran sus principios teóricos en el fondo. ¿Cuáles Claro. eran como, claro, sí? Sí, hay algo de razón con respecto a eso. Efectivamente se basa en el fondo en elementos que son muy sustanciales, en el fondo que tiene que ver con el inconsciente, con el consciente, y esos elementos son poco verificables, en el fondo, que es algo que después vino a cuestionarle el modelo conductista, que era mucho más racional, mucho más práctico, mucho más terrenal, por así decirlo. ¿Alguna otra idea del psicoanálisis que manejen? Trata de indagar en el subconsciente como del individuo, así como buscando si tiene algún trauma o algo que no esté completamente, valga la redundancia, consciente de su persona, pero que implícitamente trae como repercusiones en lo que conforma al individuo y su identidad. Exactamente. Su teoría en el fondo se basa en el inconsciente, ¿cierto? O el subconsciente, como después evolucionó el concepto. En el fondo le da un gran protagonismo en la teoría, con respecto a que ahí surge, en el fondo, eh, toda como la existencia del ser, por así decirlo. Y por ende, ahí también están todos nuestros conflictos internos, productos en el fondo de algunas energías que están ahí suscitándose. ¿Quién fue el representante de la teoría del psicoanálisis, se acuerdan? Sigmund Freud. Freud. Freud.
Freud. Sí, Sigmund Freud en el fondo, él es el padre en el fondo del psicoanálisis, ya es como su gran representante, ¿cierto? Que algunos también cuestionaron mucho, tenía hartas cosas raras también Sigmund Freud, pero que finalmente él logró hacer todo un estudio y un análisis de toda la estructura yoica, ¿cierto? Que todavía está vigente en algunas partes. Ha evolucionado, sí, así como la parte más ortodoxa, la parte más dura de psicoanálisis, es difícil aplicarla. Entonces ha ido como evolucionando a una cosa mucho más real. Pero cuando finalmente nosotros hablamos acerca de lo que es un modelo teórico, creo que es importante que nosotros en el fondo lleguemos a un consenso o a una idea acerca de lo que es un modelo, en el fondo. ¿Ya? Porque muchos hablan del modelo teórico, ¿cierto? De un modelo más práctico, de un modelo epistemológico. Bueno, acá en el fondo cuando nosotros hablamos de un modelo, habla como de un esquema, en el fondo como de un mapa más teórico de un sistema, ¿ya? Que de alguna u otra forma intenta como explicar y facilita la comprensión del estudio, ¿ya? Y busca finalmente entregar como interpretaciones acerca de lo que nosotros estamos viviendo o del objeto de estudio que tengamos, ¿ya? Así como el modelo necesariamente depende de la realidad que se quiere interpretar, del objeto de estudio. O sea, en el fondo, dependiendo de lo que nosotros queremos estudiar, es el modelo al cual nosotros nos vamos a adscribir. Es como el punto en el fondo o los lentes con que vamos a mirar la realidad o lo que vamos a mirar en el fondo, lo que nosotros queremos estudiar. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que ustedes comiencen como a diferenciar los distintos modelos con que se pueden observar un mismo objeto, porque dependiendo de esa mirada es que nosotros les vamos a dar distintas interpretaciones a ese mismo objeto. Y ese modelo, en el fondo, puede ser un modelo referencial teórico, ¿ya? Al cual finalmente uno como profesional tiende como a hacer lo propio de alguna u otra forma, tiende como a adscribirse, en el fondo, como a sumarse a ese modelo. ¿Por qué? Porque sus postulados, en el fondo, sus planteamientos, a mí me hacen sentido como profesional, ¿ya? Y es desde ahí, en el fondo, que yo voy a hacer, obviamente, todo mi proceso interventivo, desde esa lógica, desde ese modelo referencial, ¿ya? Y es importante que ustedes, en el fondo, como profesionales, después, posteriormente, van a ir adquiriéndose a un modelo de trabajo, que tenga ciertas características, que le hagan a ustedes sintonía, que le hagan a ustedes, en el fondo, que sean coherentes con su personalidad probablemente, con sus creencias, con su forma de actuar, con la concepción que tienen acerca del objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes vayan como un poco ya generando ese criterio como para diferenciar entre los distintos modelos que se les vayan a entregar durante su formación, aquellos en los cuales ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? Más cómodo en términos de apropiarse de eso y de poder trabajarlo ya desde un esquema mucho más profesional. ¿Sí? ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, se entiende. Sí. Ya, perfecto, en el fondo. Es como que es como tiene que ver en el fondo con a veces con algunos modelos que nosotros sentimos que, no sé, pues, es como el estilo de música. Son como preferencias que finalmente uno después va prefiriendo, ¿cierto? Valga la redundancia, y lo va haciendo más propio, ¿sí? Y va viendo como con esos anteojos la realidad o las intervenciones que nosotros realizamos. Entonces, de alguna u otra forma, Bernstein, ¿cierto?, nos propone que disponer de un modelo conceptual que oriente la práctica profesional tiene en primer lugar la ventaja de la sistematización. Es decir, nosotros vamos a poder, en el fondo, tener como un patrón regular en la forma en que nosotros actuamos, en la forma en que resolvemos, en la forma en que pensamos, ¿ya? Y eso después se asocia a procedimientos metodológicos, que finalmente a nosotros nos va a permitir como orientar y como sistematizar nuestras prácticas profesionales. Ya, por eso es tan importante que uno en el fondo como que tenga una línea de trabajo, una forma constante de abordar ciertas problemáticas, porque si no, eso no nos permite después ordenarnos,
decir, en el fondo, y genera confusión y poca coherencia, tanto interna como entre sus pares. O sea, en el fondo es como decir, no sé, es súper impredecible este colega porque finalmente uno no sabe cómo va a actuar, o no sabe en el fondo cómo va a definir, o no sabe en el fondo cuál es la línea que tiene de trabajo, ¿ya? Y eso puede llevar como a mucha confusión. Y dentro, en el fondo, de lo que es las definiciones de los modelos, y de lo que nosotros tenemos que ver en esta asignatura propiamente tal, tiene que ver en el fondo con los modelos de concepción del hombre, por así decirlo, del hombre y su naturaleza pensante, por así decirlo. Y es ahí en el fondo que aparece este modelo psicoanalítico como una de las primeras expresiones de sistematización y de abordaje de los fenómenos mentales. Entonces, el modelo psicoanalítico nos dice a nosotros que gran parte de lo que el individuo piensa y hace está dirigido por procesos inconscientes. O sea, y ahí hay un quiebre importante, en el fondo. Y ahí ya comenzamos, en el fondo, a repensar. ¿Se acuerda que habíamos visto de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, que ellos nos decían que la psique era distinta del alma, ¿cierto? Y después viene Descartes a decirles que no, que todo conocimiento es fáctico, es real, es concreto, es medible, es cuantificable. Y ahora viene como a revolucionar todo lo que se había avanzado en la ciencia de la psicología con el modelo psicoanalítico, que nos dice, en el fondo nos viene a quebrar esa realidad y nos dice, no, o sea, además en el fondo que nosotros no somos lo que vemos, no somos lo que hacemos, sino que además somos lo que el inconsciente, imagínense ese cambio, ese switch, en el fondo de que somos lo que el inconsciente nos está diciendo. Ni siquiera el consciente, ni siquiera lo que nosotros estamos pensando ahora y aquí, sino que el inconsciente, aquello en el fondo que es sumamente complejo de llegar al inconsciente. ¿Cómo nosotros llegamos al inconsciente? ¿A través de qué? A través de la imaginación, a través de los sueños. Entonces ahí Freud nos dice, no, el inconsciente finalmente es la figura central de lo que son los procesos mentales, de lo que nosotros somos, de cómo nosotros actuamos, de cómo nos relacionamos en el fondo con el otro, ¿ya? Entonces eso es una teoría que igual es difícil de digerir, en el fondo no es fácil así como de entenderla, sino que igual tiene como argumentos ideológicos bastante sobrenaturales, por así decirlo, ¿ya? Acerca del inconsciente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, tienen que liberar sus mentes para poder entender el psicoanálisis, porque no es fácil de digerirlo. Ya, entonces como bien dijeron ustedes, Sigmund Freud, ¿cierto? Es el padre del psicoanálisis. O sea, él en el fondo innegablemente fue quien puso los cimientos de esta teoría, ¿ya? Teorías y aportes que se extienden mucho más allá de la psicología. Ya en el fondo el psicoanálisis no solamente fue un objeto de estudio en la psicología como tal, sino que intentó también irradiarse a distintas ciencias, ya como son las ciencias sociales, las humanidades, las artes y la sociedad en general. O sea, yo escucho todavía, por ejemplo, por ahí elementos psicoanalíticos que están presentes en la sociedad, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, por los mecanismos de defensa que muchos hablan, de cómo están funcionando las estructuras yoicas, ¿cierto? Hay algunos, en el fondo, algunos elementos que todavía son de conocimiento colectivo y que se manejan. Entonces fue una teoría que tuvo un muy buen posicionamiento, en el fondo, y que de alguna u otra forma intentó sentar las bases de algo, en el fondo, mucho más científico y mucho más explicable desde lo que son los procesos mentales. Ya muchas de sus ideas también han pasado a formar parte de la ideología del pensamiento psicológico. O sea, uno a veces cuando habla de psicología, uno asocia a Sigmund Freud, ¿cierto? O la teoría freudiana o el psicoanálisis al concepto de la psicología de manera innegable. O sea, la psicología en el fondo hizo su boom, en el fondo, con la creación, ¿cierto? Y con el estudio de la teoría del psicoanálisis. Y en el fondo trata de alguna forma, de estos procesos en el fondo más inconscientes, tratan de intentar explicar el cómo y el por qué del comportamiento humano. O sea, por qué nosotros nos relacionamos así con el otro. Por qué a veces tenemos estos trastornos neuróticos, psicóticos, cómo se explican. Y por ende también cómo
creo que de alguna u otra forma el psicoanálisis se centró mucho en las causas, pero después en la terapéutica, en el fondo, en el abordaje que se daban a estos procesos mentales, ahí como que también vieron ciertas dificultades o ciertas complicaciones al momento de intervenir, al momento de encontrar soluciones para la salud mental de las personas. ¿Ya? Bueno, ahí también están las etapas psicosexuales, que nosotros no vamos a profundizar mucho por un tema de tiempo, en las cuales el ser humano va pasando, ¿no? Teorías psicosexuales en el fondo que tienen un fuerte componente de pulsiones sexuales que se van trasladando en distintas zonas erógenas del ser humano, ¿ya? Y que van en el fondo siendo de manera distinta en el cuerpo, ¿ya? En las manifestaciones del cuerpo. Como ustedes saben, está la zona oral, la anal, ¿cierto? La genital, y ahí en el fondo va evolucionando en el fondo en términos de teoría. Profe, pero ¿cómo se desarrolla, o sea, cómo se vincula eso con el psicoanálisis? Porque el psicoanálisis en el fondo dice que lo que nosotros nos moviliza de cierta manera son las pulsiones sexuales. Es como esa energía, como ese instinto que a nosotros nos moviliza como seres humanos. Y el ser humano innatamente siempre va a tender al placer. Ya nosotros vamos a buscar el placer activamente y vamos a evitar el displacer. Eso es lo que dice la teoría. Que nosotros vamos a buscar constantemente ser satisfechos en nuestras necesidades. Entonces, ¿qué dice en el fondo Freud? Que nosotros, dependiendo de la edad, ¿cierto? De las etapas evolutivas que vaya teniendo el ser humano, las zonas erógenas o las zonas de placer van a ir cambiando dependiendo de la edad, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los bebés, la zona erógena es la boca, ¿sí? Somos orales. Y que adquieren mucha satisfacción en el fondo a través de la boca. Por ser el mundo y de buscar el placer. ¿Se entiende o no? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, en el fondo, en la medida que nosotros vamos creciendo, nuestras zonas erógenas, en el fondo, nuestras zonas que están cargadas de estas pulsiones sexuales, van a ir cambiando dependiendo de la edad, hasta llegar en el fondo a una inmadurez. Y él habla, en el fondo, de que los trastornos mentales que nosotros sufrimos de adultos es porque algunas necesidades no fueron satisfechas en el momento en que requerían ser satisfechas. Y nos quedamos como pegados en algunas etapas. Y eso hace que finalmente, en el fondo, existan estos trastornos porque nos fuimos lo suficientemente satisfechos y, en el fondo, nos generó conflictos en la edad adulta. Y esa es la forma que él concibe como los trastornos. Una de las formas que las concibe también de varias formas. ¿Ya? Y de las formas del apego, también, trastornos del apego. Cuando un bebé, por ejemplo, no tuvo una relación de apego estable con un adulto protector, contenedor, ¿cierto? Cuidador, también se generan trastornos en el tipo de apego que uno genera con las personas. Estos apegos dependientes afectivos, ¿cierto? En el fondo, estos apegos distantes, o simplemente que la gente no tiene apego a nada. Las personalidades antisociales, por ejemplo. ¿Sí? Que no tienen estas relaciones de vínculo estrecho con otros, no saben cómo establecerlas. ¿Y es por qué? Porque de bebé, en el fondo, no se les dio como el ejemplo, no pudieron rescatarlo. ¿Ya? Entonces, bueno, la teoría en el fondo yo les voy a tratar de dar una pincelada como general de la teoría, pero la teoría en general es muy, muy densa y es tiene como varias etapas, así que yo voy a tratar de abordarla de la manera que ustedes traten de tener como una mirada más general de lo que es el psicoanálisis. Ya, los conceptos fundamentales que sustentan la teoría tiene que ver en el fondo con tres cosas fundamentales, ya que ellos tratan en el fondo de aplicar el método científico en el fondo para el estudio y el análisis de ciertos procesos mentales. Ya ellos tratan de ser lo más riguroso posible también en el estudio de lo que son los trastornos mentales, ¿ya? Y también, por añadidura, las técnicas de tratamiento, ¿cierto? Las terapéuticas o la forma de intervenir que ellos hacen de los trastornos neuróticos, en el fondo también tratan de hacerlo de manera sistemática. Pero finalmente son tratamientos que son muy, muy largos. Ya es como la crítica también que se le hace a la teoría del psicoanálisis, que los tratamientos pueden durar años, años de años.
en el fondo. ¿Ya? Y por ende, en el fondo, todo lo que ellos van acumulando se tiende como a transformarse mucho más en una nueva disciplina científica. Como están basados en el método científico, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, ¿cierto? Ellos hacen que finalmente se convierta todo en esta nueva disciplina científica, ¿ya? Y que viene como a limitar, ¿cierto? Como a echar por el suelo un poco lo que era la psicología clásica, por así decirlo. Así que eso es como igual relevante en términos de la teoría psicoanalítica, que ellos eran muy rigurosos en el estudio y en el abordaje. Eran bastante, en el fondo, sistemáticos en los estudios. Ya. Esa foto de Sigmund Freud, igual dice como harto. Ya, yo los voy a invitar a que ustedes tomen sus celulares. Ya, vamos a ingresar a menti.com. ¿Lo han usado alguna vez? No. Yo no. Ya, vamos a ingresar a menti.com, ya con sus celulares. Y van a ingresar a una pantalla que dice Mentimeter. Y ahí les van a pedir que ingresen un código. Y vamos a ingresar el código 43266388. Y vamos a ingresar. ¿Pudieron ingresar? Sí, profe. Sí, Ya, profe. Ahí yo pude. Ya, perfecto. Entonces van a mirar esa imagen que está ahí proyectada, ¿ya? Y me van a escribir 3 palabras en el fondo que a ustedes se les viene a la mente cuando ustedes ven esa fotografía. ¿Qué se imaginan? ¿De qué creen que está hablando? Es Sigmund Freud, claramente. En el fondo. Tres palabras en el fondo que ustedes ven ahí que no sé, que les provoca, que se les viene a la mente con esa imagen. ¿Subo nomás las palabras? Perdón, no la escuché. Aprieto zombie. Exacto. Y ahí van a llegar aquí las palabritas. Y ahí ustedes van a ir visualizando todas las palabritas que ustedes pusieron. Las más grandes, ¿cierto? Son aquellos conceptos que son los más repetidos. ¿Falta alguien aún? ¿Alguien no pudo ingresar?
¿Ya? ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? Subconsciente. Inconsciente. Mente igual. Sí, actos. Otro yo, las palabras más chiquititas en el fondo. Igual hay conceptos bien interesantes. Doble personalidad. Claro, porque como que estaba saliendo uno de dentro del otro, ¿no? Un poder. Autodescubrimiento me gustó. No la escribí yo, pero me gustó. Sí, tiene que ver como harto eso, ese tema. Mm. Sí, del autodescubrimiento. Bueno, en el psicoanálisis en general siempre se busca como eso, ¿no? De que la misma persona vaya descubriendo realmente como sus miedos más profundos, por así decirlo. Que vaya descubriendo dónde están sus conflictos intrapsíquicos. Identidad. Sobrepensamiento. Sí, concuerdo harto con ese tema de lo que mencionaba acá el compañero o la compañera, no sé, del sobrepensamiento, finalmente. Sí, es como pensar harto en esta teoría. Libertad. Mencionan harto el super yo. ¿Conocen las otras partes de la estructura psíquica? El yo y el ello. Nadie mencionó el ello. Me lo pasaron, pero ya no me acuerdo. No se acuerda. El ello es como la parte más... el ello es como la parte más primitiva, por así decirlo, la más instintiva. Es como la que busca el placer incansablemente. No le importan las reglas, no le importan las normas sociales. Él busca el placer. Oye, interesantes los conceptos que pusieron, chiquillos. Lo que les provoca una imagen. Bueno, el subconsciente es como el inconsciente, es como se utiliza como casi como sinónimos, ¿no? Apuntar como un poco a lo mismo. Libertad, ciencia. Ya. Interesante. ¿Les gustó el ejercicio? Es interesante ver hacer como este sondeo. Sí, profe, estuvo bueno. Sí, hacerlo un poco más interactivo. Profe, Bien. disculpe, Dígame. tengo una duda, pero no sé si es absurda, pero a veces se escribe conciencia o todo lo respectivo a conciencia con SC y a veces con solo C. ¿Hay alguna diferencia? Escucha, esas normas como más literales, pero siempre en el fondo Freud hablaba del inconsciente con SC. Inconsciente, como parte del consciente, de la conciencia en el fondo. Como que eso es Ya, como pero a veces como psicología la escriben sin P. Psicología en el fondo. También hay como un tema ahí. Ya. Ya, ahora en el fondo van a trabajar ustedes, para después yo seguir, para que sea una cosa más interactiva. Voy a armar grupos en el Teams, ¿ya? Y ustedes en el fondo, la idea es que escojan uno de estos conceptos y hagan una pequeña investigación de unos, no sé, a ver, ¿qué no son? De unos 20 minutos, en el fondo, con los pares, ¿cierto? Con su grupo, acerca de esos conceptos que son. Profe, no se escucha. Creo que no se escucha. Son muy freudianos. ¿Escuchan? Profe, se le está cortando. ¿Aló? Se está... Ahora. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí se escucha, pero Ahora sí, recién sí. cuando estaba hablando no se escuchó. Ah, ya, perdón. Se me fue la señal. Entonces, en el fondo, los voy a dividir en grupos, ¿ya? Internamente por el Teams.
y en el fondo van a escoger uno de estos conceptos, que son muy psicoanalíticos, ¿ya? Y van a hacer como una pequeña investigación acerca de estos conceptos, de cualquiera de estos conceptos que están ahí. Placer freudiano, zonas erógenas, mecanismos de defensa, sueños, complejo de Edipo, conflicto psíquico y desarrollo psicosexual, ¿ya? Y van a hacer en el fondo una pequeña presentación así en un PowerPoint, escríbame ideas centrales, para que después lo compartamos con el resto de los compañeros. ¿Ya? Entonces voy a dividir en 3, en 6, en 7 grupos. ¿Ya? Al equipo completo, para que podamos ir trabajando en el fondo en estos conceptos. ¿Ya? Busquen, googleen algo, saquen ideas centrales y después lo conversamos en el fondo de regreso en la clase. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, voy a dividir en grupitos. Les voy a ir preguntando por el chat, en el fondo, qué concepto escogieron, ¿ya? Para que no se repitan tanto. Ya se están creando las salas. Como en 20 minutos más nos volvemos a encontrar, ¿ya? Ya, profe. Profe, disculpe cómo voy al grupo, que no cacho muy bien. Como el grupo no entiendo. Es que usted nos dividió en grupo, ¿no? Sí. Que no me sale el grupo. Gabriel Díaz. Ah, qué extraño. Dice que todos están asignados. A ver, te voy a asignar manualmente. ¿Pero a uno lo saca como automáticamente o tiene que apretar algo? No, te saca automáticamente. Ah. Dice que todos los participantes están asignados. A ver, me voy a salir y voy a volver a entrar a la reunión, a ver si así deja. Ya, a ver. Ahí me volvió a unir. ¿Le deja ahora como invitarme? No, no te puedo agregar, qué raro. Qué raro. A ver.
Profe, ¿Qué? No te puedo agregar, no, Gabriel. ahí me llegó como ¿cómo se llama esto? Un mensaje que usted mandó al grupo 2 y ahí creo que me parece como para unirme. Voy a intentar. Ya, porfa. Si no vuelvo es que me dejo unir. Ya, ok. Ya. Profe, Díganme, Paz. disculpe, ¿me puede mandar de nuevo la clase? Es que necesito compartirlo, que estaba desde la tablet, ahora estoy recién del PC. Es que eso, pues no puedo a ustedes volver a incluirlos. A ver cómo se hace. Dice que todos los participantes están asignados.
Ay, sí. Ah, ¿viste? Mira, no voy a poder. Que me tira a la sala de espera, que me tiene que meter la profesora. ¿Viste?
Y ahí están volviendo. Me faltan 3 salitas por cerrar. 2. Listo. Todos cerrados. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la experiencia? Bien. Entretenido hacer una presentación express. Gabriel, al final, ¿se pudo incorporar a alguna sala? Sí, pude. Me incorporé a las dos. Ah, impecable. Ya, porque a mí no me daba la opción. Gracias. Súper. Ya. Ya, chicos, ¿quién quiere partir con un poco mostrar su pequeño trabajo de investigación express, como dice la compañera? Profe, yo parto. Ya. Cuénteme, ¿quiénes son su grupo? ¿Me puede decir los nombres? No me lo sé todos porque la verdad que no nos alcanza a leer todos. Es que en realidad lo hicimos súper rápido y no todos hablaban tan poco, pero me acuerdo que estaba el Bastián, la Catalina Piñones, creo, la María Ignacia Tello. A ver, pero parece... No, a ver, espérese, déjeme revisar. Somos ¿Usted qué sala? ¿La sala qué número? 7. Ah, ya, yo tengo los nombres. Acá me aparece. No se preocupe. ¿Ya qué tema analizaron ustedes? El desarrollo psicosexual. Perfecto. Ya, cuénteme. Hicimos como un PowerPoint. Perfecto, ya, proyecto nomás. Ya. ¿Se ve? Veo la mitad de su pantalla. Ahí lo veo entero. Igual tratamos de hacer como una descripción bien general. Eso es como la descripción del desarrollo psicosexual como tal, que dice que es el elemento central de la teoría psicoanalítica de las pulsaciones sexuales, que es lo que usted había explicado al principio de la clase. Sí. Sí, es muy parecido a lo que vimos en la temprana. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? Yo tampoco escucho. No escucho. Soy yo, o son... No se escucha hablar a Isidora, pero a la profe sí. Isidora. Dice que tiene mal internet, Ah, porque ya. ¿Y tampoco eso? puede escuchar. Ah, chuata. ¿Y alguien más tiene la presentación? Sí, nosotros. Ah, esa. Sí. Quizás para que puedan proyectar igual la otra persona. ¿El mismo grupo o otro grupo, profesora? En la sala 7, la Isidora nomás tenía la presentación. Ya. Isidora, ¿puede dejar de proyectar? ¿Nos escucha? Para que pueda proyectar otro grupo y así sus compañeros puedan acceder a esa presentación. Quizás se las pueden enviar por correíto y alguien que tenga mejor internet puede proyectar. ¿Podemos presentar nosotros el grupo 5? Sí, esperemos que Isidora saque la presentación. Y después el grupo 2 puede presentar del grupo 5, después del grupo 5. Bueno. Bueno. ¿Ahí me escucha o no? ¿Se salió?
Sí, ahí, no, todavía está proyectando Isidora. Se me queda pegado el computador. Sí, Isidora, ¿y le puedes enviar la presentación a un compañero? Quizá para Sí. que... Ya, Voy gracias. Ahora ya no estoy proyectando, ¿cierto? Cierto. Ya. Ya, perdón por eso. No, tranquila. Son cosas de la pandemia. La escuelita online. Exacto. Ya, ¿quién va a proyectar entonces? ¿Qué grupo? El grupo 5. Grupo 5. ¿Qué temática es, María Lorena? Nosotros escogimos el complejo de Edipo. Oh, qué entretenido, ya. Bien popular, al parecer, el complejo de Edipo. Súper popular. Aquí vamos. Vamos. ¿Ya lo pueden ver ahí? Sí, sin problema. Sí. Bien, entonces nosotros somos la sala 5, 2, 4. Me falta un nombre, no pude recordar quién. Pero ahí usted ya sabe, profesor. Sí, ¿Cierto? Ya partimos con la definición del complejo de Edipo y nos sale a la palestra Freud, porque el complejo de Edipo es un término que usó Freud en su teoría de los estadios del desarrollo psicosexual y consiste en la descripción del sentimiento, el deseo de un niño, de un infante por su mamá, una atracción hacia su mamá y un odio a su papá, una rivalidad hacia su padre, ¿no? Freud se inspiró en la obra Edipo Rey para bautizar este complejo que él descubrió, que él acuñó, y ahí tenemos una etimología de Edipo. Edipo en griego antiguo significa pies hinchados, era un rey que sin saberlo mató a su propio padre y desposó a su madre. El Rubén tiene un dato interesante de esta historia, tal vez podría compartirlo Claro, con nosotros. sí, como dijo mi compañera Marilo, la etimología de Edipo significa pie hinchado y bueno, el significado de toda esta historia es que, bueno, el padre de Edipo le perforó sus tobillos y se lo ató después de abandonarlo al ser nacido, ya que el oráculo había dicho que su propio hijo lo mataría. Y finalmente se cumple esta profecía y Edipo mata a su padre y desposa a su madre. Entonces, de ahí viene el nombre en griego. Y eso sin saberlo, en el fondo. Él no sabía lo que estaba haciendo. Claro, él no sabía. No sabía que era su papá, a quien mató, claro. Mira. Bien. Entonces, antes de poder continuar con lo que es el complejo de Edipo, tenemos que ver lo que es la teoría de los estadios del desarrollo psicosexual. Y es que el niño a medida que crece, busca placer a través de diferentes objetos o diferentes zonas de su cuerpo. Y aquí están las etapas sobre el desarrollo psicosexual y nos vamos a enfocar específicamente en la etapa fálica, que se da entre los 4 y 5 años, ¿ya? En esta etapa el centro del placer son los genitales y el principal aspecto del desarrollo de esta etapa es que el niño se identifica con el progenitor del mismo sexo, ¿ya? Y es por eso que siente una rivalidad hacia su padre, ¿ya? Obviamente esto también se puede dar en las niñas, pero se conoce como complejo de Electra, ¿ya? Que la niña sienta una atracción hacia su padre y una rivalidad hacia su madre. ¿Okay? Exacto. Ese sí es o sea, el complejo de Electra nace después del complejo de Edipo. Así como que primero fue el de Edipo y después... Ah, ya, así como descubierto, definido después. Exacto. ¿A eso? Sí. Ya, perfecto. Y bueno, obviamente el complejo de Edipo es una etapa, ya a medida que los niños crecen van superando este complejo, pero puede que hay críticas en el desarrollo de esta teoría de Freud, pero también pueden haber consecuencias si un niño persiste en este complejo. Y la Nicole los va a explicar. Está la Nicole, porque ella fue la que encontró esta información. No sé si está. No, parece que no está. Bueno, pero eso es pueden haber
problemas posteriores si el complejo persiste, ¿ya? Obviamente siempre relacionados con la sexualidad y Con la afectividad en pareja la también. afectividad. Eso. Gracias, Rubén. Esa es nuestra presentación. Ah, no Claro. alcancé a leer las últimas dos secciones. La promiscuidad. Perdón. Las personas que no han resuelto su complejo son incapaces de mantener una relación por temor a la intimidad. Ahí va mucho de la mano con la crianza, con la relación afectiva que hay entre las madres y los hijos en la edad de la etapa fálica, como dijo mi compañera. Va muy de la mano con, como digo, la crianza y la relación, cómo el niño expresa sus sentimientos por su madre también. Cuando hay una represión de los sentimientos del niño es que se generan todo este tipo de consecuencias a largo plazo. Trauma, falta de quizás de afectividad, como habla el temor, la promiscuidad en pareja. O sea, todo esto se genera a partir de que la etapa no fue bien desarrollada. Exacto. O sea, Freud en el fondo habla del que el conflicto no fue resuelto. Cuando él Claro. plantea que nosotros constantemente estamos como en conflictos, ¿no? Sí, Y en la medida que nosotros somos capaces de resolverlo, eso en el fondo es como una etapa sanada, de cierta manera. Y eso nos Claro. permite evolucionar a la etapa siguiente y hasta llegar a la vida adulta, digamos. Sí. Pero efectivamente, yo sin ser psicoanalista, creo que no sé si se manifiesta como el complejo de Edipo así propiamente tal, pero yo he visto en el fondo que efectivamente en los niños más pequeños existe como una tendencia en el fondo a una mejor relación con el padre del sexo opuesto, digamos. O sea, en terapia también en el fondo se ve bastante como esta dualidad, ¿no? Estas dobles lealtades que a veces comienzan a generarle conflicto a los chicos que son más pequeños. Ajá. Me parece que no es algo tan lejano, digamos. A lo mejor no con la denominación freudiana, por así decirlo, pero sí efectivamente hay como tipos de relaciones que se van generando un poco más conflictivas, por así decirlo, con alguno de los padres. Sí. Gracias, chicos. Muy bien. Profesora, Ujú. bueno, yo tengo un niño de 6 años, ¿Ya? así que esto lo veo como a diario, porque ya está como superándolo un poco, pero sí, pues antes yo estaba con mi esposo y él se mete en entremedio, le pega al papá, como que no quiere que le quiten la mamá. Sí, sí, yo también lo recuerdo, en el fondo, un par de hijos de amigas, en el fondo, que decían que se iban a casar con la mamá, en el fondo, derechamente, se querían casar con la mamá. Y tiene que ver, en el fondo, con algo, por eso les digo, que no es tan extraño verlo, en el tema de la como característica evolutiva. En el fondo uno lo logra como ir visualizando, algo más real, más común de lo que a veces uno quisiera. Ya. ¿Qué grupo seguiría? ¿Podemos nosotros el 4? ¿O hay alguien más? Sí, no hay problema. Niños, los del 4 lo hablamos entre todos, ¿sí? O sea, cada uno hicimos una parte, entonces como para que todos hablemos. Yo lo presento. ¿Cuál es el concepto, Angie? Sueños, los sueños. Y lo enfocamos mucho a lo que decía Freud respecto de ello. Uy, maravillosa esa temática. Y... ¿Se ve? Sí. Sí. Ok, ahí pusimos igualmente los integrantes, que fue Fernanda, Ignacio, Luisa, Ivania, Krishna y Paula y yo. ¿Habían trabajado antes juntos? No, la verdad que creo que con ninguno de ellos había coincidido en algún grupo. ¿Mi niña puede hacerlo como modo presentación para agrandar un poquito? Ah, sí, claro, sí. Gracias. ¿Ahí? ¿Se ve bien ahí? Yo no la veo en modo presentación, no sé si el resto. Aún no. Porque yo sí lo veo en modo presentación. Habilita la edición y lo pones en modo presentación.
¿Ahora? Ahora sí. Ah, súper. gracias, Marilo. Eso era habilitar la edición. Nosotros entonces elegimos el tema de los sueños y vimos que el tema de los sueños Freud siempre lo relacionaba con lo que habíamos hablado, lo de los deseos. Los sueños son como reflejos de los sueños, de los deseos que tenemos reprimidos. Y él decía que eso, tal cual lo que dice la imagen, los sueños son un reflejo alucinatorio de deseos. Él dice que todos los sueños son interpretables, incluso aquellos que son pesadillas, y que él decía que no entendía por qué los sueños, los deseos se presentaban en los sueños de forma censurada, como que el deseo no se presentaba directamente, sino que había como que interpretarlo. Y él decía que se debía a una autocensuración del individuo por cosas que él consideraba que no era correcto como expresarlas. Y también decía que los sueños tienen dos tipos de contenido, que está el contenido manifiesto y el contenido latente. El contenido manifiesto es el que recordamos cuando nos despertamos, y hay muchos otros que también olvidamos. Y está el contenido latente, que son las ideas que residen en el inconsciente, como las que olvidamos. Y no sé si alguien de mi grupo quiere hablar de esta parte. Yo puedo. Ya, bueno, aquí, como dice, Freud escribió un libro llamado La interpretación de los sueños. Esto indica que los sueños son una herramienta de exploración del inconsciente con su explicación, interpretación y el valor simbólico que dice que representan. También él distingue en los sueños entre el contenido manifiesto de los mismos y el contenido latente o interpretable que se expresa a través de ellos. Eso es lo que estaba comentando mi compañera antes. Y esto siempre representa el cumplimiento de un deseo insatisfecho. Para ello, Freud propone dividir el sueño en todas las partes que lo componen y analizar cada una de ellas por separado, ya que los deseos están deformados intencionalmente por el propio sujeto, ya que suelen contar censurables. Además, también para Freud y el psicoanálisis, las emociones han estado enterradas en el subconsciente durante la vigilia y suben a la superficie consciente a través de los sueños, y al analizar los sueños o parte de ellos podemos destapar emociones y recuerdos y así poder encontrar un significado. ¿Y alguien de respecto de la interpretación de los sueños? Ya que según Freud, para interpretar los sueños y entender el mensaje que nos daba el subconsciente, había que hacerse unas preguntas. Era quién aparecía en el sueño, a qué me estaba enfrentando, cómo va a terminar el conflicto y cómo me siento tras el sueño. Entonces así podíamos entender el mensaje del subconsciente. Eso. Ahora, ¿por qué olvidamos nuestros sueños? Yo. Freud decía de que nosotros no olvidamos nuestros sueños al azar, sino que, como Angie decía anteriormente, hay partes de los sueños que como que el cerebro bloquea, porque como que nuestra conciencia hace creer de que eso está como mal. Como dijimos anteriormente, los sueños son deseos, o sea, puede que sepas que tengas ese deseo o inconscientemente lo tengas, pero cuando son deseos que no son como deseados, ahí es cuando en los sueños se interpretan y el cerebro los borra. O sea, no los borra, sino que los bloquea. Como por lo mismo, como porque el sujeto no se siente como seguro de eso. Entonces el mismo inconsciente con el cerebro lo bloquea. Y por eso no lo recordamos al otro día. En general dice que, o sea, si recordamos solo una parte del sueño, en general está bien, podemos sacar una interpretación. Pero en general es eso, o sea, de que los sueños no se olvidan porque sí, sino como por una razón. Y eso. ¿Los tipos de sueños? Como bien explicado más arriba, los sueños son una interpretación o una expresión del mundo subconsciente, y la motivación la que te lleva a cabo es el cumplimiento de los instintos y deseos que no se han visto satisfechos en el día. Dicho de otra forma, son los intentos por parte del inconsciente de satisfacer y resolver aquello que no se ha llevado a cabo de manera consciente. Algunos ejemplos de interpretaciones de sueños son como los más comunes, que es soñar que caemos. Esto se interpreta como
una situación en nuestra vida que nos produce malestar o vértigo, que es como lo es de tomar una decisión importante. También podemos soñar que volamos en los sueños. Usualmente esto suele ser símbolo de libertad, independencia, o también ser perseguido en los sueños. El mensaje que intenta dar es el sentimiento que provoca el ser perseguido, que es como la angustia o desesperación referente a algo que no hemos afrontado. Entonces pusimos esta imagen que dice que cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sus sueños sería tomado por loco, porque los sueños es el reflejo de los deseos que reprimimos. Y eso es la información que encontramos respecto. Es un tema que nos pareció súper interesante y que tiene muchísimo para abarcar. Creo que a todos nos llama la atención. Sí, ¿qué les pareció en general? Sí, es verdad, en general es un tema como muy amplio y la verdad tratamos de abordar los temas más generales en la presentación. Pero en general sí hay mucho provecho para sacarle a ese tema, ya que pues para cada persona es como un mundo distinto eso. Todos hemos soñado, yo creo, entonces es un tema muy interesante que a todos nos agrada. Sí, o sea, en el fondo es como que genera harta curiosidad, ¿no? En términos claro, porque efectivamente todos soñamos, algunos los recordamos más, otros los recordamos menos, algunos están mucho más cargados al componente emocional, los sueños, ¿cierto? Sí. Pero efectivamente el tema de la interpretación de los sueños, Freud le da como harta importancia, porque está muy Sí, asociado el tema al inconsciente. me llama la atención que hay gente que dice como que no todos los sueños tienen una importancia o bueno, como que no importan en general, pero Freud sí les da una gran importancia tanto a los sueños como a las pesadillas. Sí, de hecho en el fondo es como una de sus líneas de trabajo terapéutico, el ir como anotando en el fondo y ir analizando los propios sueños que tenemos cada uno. O sea, todos, no sé si a ustedes les pasa, pero todos tenemos como sueños repetitivos, que soñamos siempre lo mismo, ¿no? Y eso Sí, a claramente, veces pasa. sí, eso es sujeto de interpretación, o cuando comenzamos a soñar, no sé, con lo que vivimos de una manera distinta, ¿no? Pero es una línea en el fondo de trabajo de la línea freudiana que es como sumamente relevante y que el libro La interpretación de los sueños todavía en el fondo está muy vigente. Gracias por el trabajo, chicos, muy bien hecho. ¿De nada? ¿Quién sigue? Nos queda el grupo 1, 2, 3. Vamos, chicos. O lo digo yo al azar. No sé si alguien del grupo 7 puede proyectar. Si quieren yo hablo, pero que alguien muestre la presentación porque a mí se me queda pegada. Por favor. No sé si se podrá. Yo no puedo porque estoy del iPad, así que tendría que ser alguien más igual. Ya, yo lo descargué y lo puedo proyectar, creo. A ver, dame un momento. Cerrar la cámara, compartir contenido.
Ya ahí se está proyectando. Ya ahí se ve, ¿o no? Sí. ¿Puede ponerlo en modo presentación? ¿No está? Ah, ese. Ya, perfecto. ¿Qué grupo son ustedes? El 7, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, chicos, vamos. Ya. Igual le hicimos como las definiciones generales, pero como grupo las fuimos desenvolviendo mientras hacíamos el PPT. Entonces al principio pusimos el desarrollo psicosexual como definición como tal, que sería el elemento central de la teoría psicoanalítica de las pulsiones sexuales, que es lo que usted explicaba al comienzo de la clase, donde las zonas de placer van cambiando a lo largo de la edad del individuo, ¿cierto? Cierto. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? Ya. Tenemos 5 etapas. La primera etapa es la fase oral, que está desde 0 a 1 año, y la zona erógena es la boca. Esto es a través de la alimentación, succión y masticación. Esas son las actividades que mayor placer dan al infante en esa edad, porque descubre por medio de esta. Después tenemos la fase anal, que va del 1 a 3 años, y la zona erógena es el esfínteres. Aquí es cuando se le enseña a los niños, ¿cierto?, a ir al baño, como aprender a controlar eso. Yo creo que se relaciona porque es la etapa en la que los niños sacan los pañales. Entonces es importante que el niño aprenda a ir al baño solo, y en el fondo eso le da una sensación de independencia y de logro al poder realizar la actividad por sí mismo. Entonces eso se resume en el control de esfínteres. Después está la fase fálica, que es de los 3 a los 6 años, y la zona erógena son los genitales. Se empieza a tomar conciencia sobre el cuerpo, aparición del complejo de Edipo y la exploración corporal. Yo creo que aquí el niño me da la sensación de que está en una etapa como de autodescubrimiento de su cuerpo, como empezar a conocerse. No sé si alguien más quiere aportar algo en realidad. Alguien del grupo 7 que intervenga. En esta etapa el niño descubre a través de desnudarse, mirarse el cuerpo. Sigamos con la otra. La etapa de latencia, que es de los 7 a los 10 años, es el inicio de la pubertad. Aquí se solidifican los hábitos de las etapas anteriores, no hay una zona erógena específica, y la sexualidad está más camuflada que en las etapas anteriores. Ya. Aquí sí está la etapa genital, que es la pubertad y la adultez. La zona erógena son los intereses sexuales maduros. O sea, yo creo que la zona erógena son los genitales como tal, pero aquí es donde empieza a nacer el interés por la sexualidad y las relaciones, ya de una forma más adulta y no como una zona de descubrimiento, sino que ya empleando el rito sexual. Ya. ¿Les hace sentido en el fondo esta como progresión del ser humano en términos de desarrollo? A mí sí, mucho, pero en realidad siento que se refleja, o sea, uno lo ve a lo largo de la vida, se da cuenta de esa etapa. No es como, claro, aquí como que lo explica, y yo creo que nunca había puesto a pensar en que se explicara en base al placer, como que no lo había relacionado con eso. O sea, yo sabía que eran etapas que ocurrían, pero no las había visto desde ese punto de vista. Claro, aquí se homologa un poco el concepto de placer con el tema de placer sexual, ¿sí? Porque todos pensamos que el placer sexual en el fondo es cuando hay algo más maduro, digamos. Claro. Pero en el fondo Freud es un poco más disruptivo, ¿cierto? Es un poco más violento en su conceptualización y nos dice que los bebés en el fondo ya tienen una zona erógena, en el fondo una zona sexual que recibe placer y que evita el displacer, ¿ya? Entonces eso de repente es un poco violento para algunas personas, es un poco, no sé, imaginarse a los bebés en el fondo en esas posturas o dentro de esas clasificaciones. Por Es eso que que- también ha sido como cuestionado. Claro, pero yo no sé si sea en el sentido de que
como que siempre, a veces se suele atribuir, como que se asocia, van como que fueran de la mano el concepto de placer y sexualidad y uno puede obtener placer a base de otras actividades que no sea el sexo también. Sí, por eso te digo yo que en el fondo no es que, o sea, Freud no habla como de lo sexual como nosotros lo entendemos Claro, en términos sociales, en el fondo. claro. Él en el fondo lo ve como la pulsión, en el fondo, como el concepto de pulsión, es como lo que a nosotros nos moviliza, por así decirlo, como seres humanos. Como de manera más primitiva. Exacto, eso es una pulsión, definitivamente, es como instintivo. Sí, ¿Ya? Ya, chicos, gracias por la presentación. gracias a usted. ¿Ya? ¿Quién seguiría? Nos queda grupo 1, 2 y 3. El 6. grupo 2. Grupo 2, ya. ¿Qué concepto trabajó el grupo 2? Sueños. 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 Ya. Ya. Bien. Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo 2 y queremos hablar del tema de sueños en el ámbito del estudio psicoanalítico. Bueno, para dar como una introducción, quiero decir qué es el soñar, o qué son los sueños. Este tiene dos conceptos que serían como la acción de dormir como físicamente y la acción en donde uno sueña, en donde hay como una que está relacionado con la función reparadora del organismo, en donde uno descansa, repara energía y bueno, Freud quiso relacionar este tema de los sueños que son de descanso, de reparar energía y como herramienta para intentar llegar al subconsciente de uno. Sigue la otra diapositiva. ¿Qué son los sueños según la psicología? Bueno, son estímulos esencialmente anímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia han sido reprimidas o se hayan impedido desplegarse o expresarse libremente. Es por esto que Freud quiso darle esta idea para, bueno, como dije anteriormente, intentar llegar al subconsciente por medio de... Ya. ¿Qué son los sueños para Sigmund Freud? Freud plantea que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente, mediante el empleo del método interpretativo fundado en la asociación libre de los símbolos más importantes del sueño. Entonces, Freud, como padre del psicoanálisis, decía que lo más importante de la mente está en el subconsciente. Entonces, como para leer, entre comillas, descifrar este subconsciente, decía que existían los sueños, que desde aquí los sueños venían a interpretaciones o deseos reprimidos que desde el inconsciente como que salían a flote al consciente durante la noche y que lo que uno recordaba podía ser interpretado. Punto importante. Los sueños representan el puente entre el subconsciente y el consciente. En esto se manifiestan los impulsos reprimidos, traumas y deseos del individuo, como dice en la diapositiva. Porque los sueños interpretan los deseos reprimidos como que están en lo más profundo de nuestro ser. Y por eso se dice que están en el subconsciente, ya que el subconsciente maneja los recuerdos vividos durante toda nuestra vida, valga la redundancia. Y por tanto, como que va mandando los mensajes a través de los sueños, pero no explícitos, siempre son metafóricamente, por lo que deben ser interpretados. Ya, dice,
Según Freud, el sueño es el resultado de nuestra propia actividad anímica, representado por imágenes visuales, surgidas por representaciones involuntarias y por imágenes auditivas proyectadas en su espacio exterior. Con esto se refiere a que él decía que como uno se siente, es como el sueño va a dictar su camino, ya que este también puede ser, puede representar la ansiedad que se representa por pesadillas. También se explica que existen emociones enterradas en nuestro estado inconsciente y que salen a la luz durante los sueños, como se dijo anteriormente. Entonces, como para recapitular, los sueños tienden a ser el nexo entre nuestra realidad consciente y aquellas cosas que ignoramos que quizás están en lo más oculto o profundo de nuestra mente. Por lo que Freud plantea la interpretación de sueños como una manera de lograr comprender cosas que ignoramos sobre distintos aspectos de nuestra personalidad o de nosotros mismos, dando explicaciones a distintos traumas que podamos tener ocultos o deseos que quizá en el ámbito cotidiano son reprimidos, pero son manifiestos en nuestros sueños y en nuestro subconsciente. Un dato es que Freud utilizaba sus propios sueños para poder analizar y establecer teorías. Sí, eso es verdad. Gracias. Gracias a ustedes. Ya. ¿Quién sigue? Profe, faltamos nosotros. Somos el grupo 3. Ya. Sí, me falta el grupo 1 también. Y profe, nuestro tema también son los sueños. Ya, perfecto. ¿Me dijo grupo 3? Sí. Ya. ¿Puedo empezar nomás, profe? Sí, Montserrat. Usted es la estudiante que se sumó esta semana, ¿no? No. Es que hay Eo Ramonce también. De hecho, también estaba en mi grupo. Ah, ya. Ya. Entonces, nosotros quisimos empezar nuestra presentación con... Espérame, que creo que se me quedó pegado. Ahí está. Con esta frase de Sigmund Freud que creo que como que resume bien con lo que vamos a empezar. Y dice, los sueños son un reflejo alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente. ¿Ya? Entonces, y eso nos ayuda a responder como la pregunta, ¿qué son los sueños? Según Freud, que son como una vía, como decía acá, una vía privilegiada de acceso al inconsciente. Es decir, nos muestra aspectos del inconsciente, que usted sabe que lo destaca mucho, y acá también, con esta frase, lo conecta con las fobias, neurosis, o sea, con trastornos. Y también dice, para Freud, el sueño es el resultado de nuestra propia actividad anímica, representado por imágenes visuales surgidas por representaciones involuntarias, es decir, el inconsciente de nuevo, y por imágenes auditivas proyectadas en su espacio exterior. No sé si alguien de mi grupo también quiere agregar algo sobre este concepto de qué son los sueños y lo que hablé ahora. ¿O no? Creo que no. No, parece que no. Bueno, yo sigo solita entonces. Ya. Entonces también esta diapositiva como que resume la interpretación de los sueños, que nos permite interpretar como más aspectos del inconsciente. Y dice, para los sueños, dice, Sigmund Freud, para los sueños son la representación de deseos que queremos cumplir en el dormir y podemos llegar a cumplir aquellos deseos que interpretamos las imágenes de nuestros sueños mediante palabras. ¿Ya? Y los pilares de cómo los sueños son el inconsciente, que ya he repetido mucho, y la represión, que son los síntomas, los sueños, los actos, las equivocaciones al hablar, los pasos al acto.
ya que los sueños son, nos muestran cosas que nosotros reprimimos, que sabemos que están ahí, pero que no queremos aceptar. Y la pulsión opera bajo dos formas, la vida y la muerte. Pero esto también lo que habían hablado sobre la pulsión sexual y todo eso, que también se manifiesta en los sueños. Y acá dejé algunos como punteos o ideas sobre la interpretación de los sueños. Y dice que todo sueño es interpretable, es decir, podemos encontrar sentido. De hecho, siempre que nosotros soñamos, siempre hacemos y nos recordamos y nos deja como impactado el sueño, siempre hacemos el ejercicio de ¿por qué habré soñado eso? Y a veces como que tenemos la respuesta y decimos, tal vez por esto y eso. Entonces esta misma pregunta de por qué soñé esto se la hacía Freud. Y eso pues, y dice también, los sueños desde el punto de vista freudiano constituyen formas de cumplimiento del deseo, los deseos reprimidos y de lo que había hablado antes. Y esto que a mí me pasa mucho personalmente, de que puede ser fruto de una preocupación en el consciente e inconsciente, de que soñamos de que tenemos pruebas los otro día o tareas, yo qué sé, y eso está también en el consciente o cosas que no sabemos también o que no recordamos todo el tiempo. Exacto. Sí, es así. Y esto que ya dije, y esto, más cosas que están como enterradas, dice, las emociones enterradas en la superficie subconsciente suben a la superficie consciente durante los sueños, y que recordar fragmentos de los sueños pueden ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. Ya, perfecto. Ya, eso sería, no sé si mi grupo quiere agregar algo, creo que no. Gracias Ya por me cerrar. gustaría acotar algo, gracias Monse. Más que nada, que igual el tema de los sueños a todos nos genera bastante incógnitas, porque a veces uno, por ejemplo, no se recuerda de los sueños, o de repente uno en la mañana despierta y se acuerda del sueño y al tiempo ya lo olvida y quiere como entender el porqué de los sueños. Y yo creo que es una incógnita que sigue en estudio y también se utiliza actualmente el tema de la hipnosis también para trabajar el subconsciente y el inconsciente en las personas. Entonces creo que es como un tema que aún no se ha dado un cierre a un capítulo, sigue en investigación. Exacto. Sí. Bueno, otras corrientes también en el fondo toman como el tema de los sueños. Todavía existe como harta investigación con respecto a esos temas. Profe, pero ¿usted considera que están así, que los sueños son deseos como expresión de deseos reprimidos? ¿Usted considera que es así? O sea, yo siento que los sueños tienen harto contenido. Es que me preocupa. ¿Por qué le preocupa? Porque he sido infiel muchas veces en mis sueños y me despierto sintiéndome súper mal. Y no quiero pensar que son deseos reprimidos. Bueno, si es un sueño repetitivo, creo que tendría que pensarlo. Pero en el fondo, por ejemplo, todos hemos soñado alguna vez que vamos cayendo, esa sensación como de angustia y de despertar de sobresalto, todos lo hemos sentido alguna vez, ¿cierto? O de soñar con algo que nos marcó mucho durante el día, ¿cierto? Profesora. Yo nunca me acuerdo de ningún sueño. Profesora. Dígame. Y los sueños, no este tipo de sueños, sino que los sueños así como, por ejemplo, cuando uno le pregunta, ¿cuáles son tus sueños? ¿Entran en este estudio o no están en este estudio? ¿Cuáles son tus sueños, así como los anhelos que tienes tú? Sí, eso, entran en No, eso ¿no? es otra cosa, eso es una cosa mucho más consciente de tu proyección como ser humano. Sí, acá estamos hablando como estas manifestaciones inconscientes casi. Solo se habla como de los sueños, como que uno sueña cuando uno está como relajado. Exacto. Claro, que vas corriendo, no sé, o que estás en el mar de repente. Como Sí, eso, los sueños están como llenos de simbolismo. Exacto. Y esos simbolismos son los que son, en el fondo, dignos de interpretación. Como que no son literales, porque yo no me caigo, tal vez porque estoy viviendo un momento en mi vida que tal vez como que me caigo, que tuve un fracaso, o yo qué sé. Entonces, eso. Exacto. O soñar en el fondo, por ejemplo, con otras personas,
o con tus mismas personas, pero que, o sea, con tu familia o gente conocida en el fondo, pero que en el sueño son otras personas. Sí, que son como malas o algo. Exacto. Sí, entonces igual esos son interpretaciones también que uno puede ir haciendo. Ya, muchas gracias por la presentación, Montserrat. Ya. Para las próximas, en el fondo es importante que yo hago harto trabajo en grupo, así que ahí los que tienen miedo de expresarse o algo, es ahora el momento de comenzar a ensayar. Sí, me falta el 6 y me falta el 1. Profe, ¿podemos ir nosotros, el 1? Sí, claro. Ahí se está presentando, ¿no? Sí, mecanismos de defensa. Ya. Los mecanismos de defensa. Bueno, como definición, como si bien se dieron cuenta en la introducción, los mecanismos de defensa son acciones psicológicas que buscan reducir las inminentes manifestaciones peligrosas del ego frente a situaciones de ansiedad y o estrés, así como en la imagen que estamos viendo acá. Si bien aquí el caballero está siendo agresivo, esta persona que se ve rebajada, también se puede dar cuenta de que puede ser el jefe o alguien superior a él por la estatura, podemos ver que esta persona se angustia y hay diferentes formas con las que esta misma persona se puede evadir o puede calmar este estrés, y de las cuales ahí está, se presentan estos tipos de mecanismos. Claro, como dijo mi compañero, los mecanismos de defensa son como lo dice la palabra, como para defenderte de algún peligro o situación estresante o de ansiedad. Y hay dos tipos. Las eficaces, que son las que consiguen el objetivo final, que es como disminuir la ansiedad, el estrés, todo eso frente a algo peligroso, y las ineficaces, que son como las que no cumplen su función, las que fueron ineficaces, como dice la palabra. Y ahora vamos a ir con los tipos de mecanismos de defensa, que la próxima diapositiva la va a presentar mi compañera Cata. Ya, ¿me escucho bien? Sí. Ya, bueno, hay distintos tipos de mecanismos de defensa, pero, por ejemplo, está la compensación, que es como un equilibrio que se hace inconscientemente, y que, por ejemplo, aquí dice el ejemplo, una persona no tiene buenas notas, pero se consuela por ser bella, o con distintas cualidades como para equilibrar sus cualidades y defectos. Y está el desplazamiento que busca redirigir como algún impulso. Generalmente se da, por ejemplo, en situaciones de agresión. Eh, por ejemplo, si alguien está peleando con su jefe o algo y no puede agredirlo, por así decirlo, para descargar su ira, lo que se hace es que se redirige la ira hacia un objeto que no tenga nada que ver al respecto. Por ejemplo, un mueble, una pared o hasta otra persona. Entonces, es el desplazamiento, como redirigir la ira o algún sentimiento, y también se puede producir de manera de generalizar. Por ejemplo, el mismo ejemplo, valga la redundancia, uno pelea con su jefe y después generaliza que todos los jefes son malos. Eso también es una forma de desplazamiento. Eso. Bueno, continuando con los mecanismos de defensa, está la expiación y la fantasía. La expiación es el mecanismo de recolección psíquica, el cual trata de que el sujeto debe pagar por sus errores en el momento en que los comete, esperando en la creencia de que el error será inmediatamente o mágicamente anulado. Y por otra parte está la fantasía, que como dice, es cuando el individuo crea una situación en su mente que puede ser capaz de eliminarlo, pero que en realidad es imposible de lograr. Es una especie de teatro, una especie de teatro mental donde el individuo lleva una historia diferente de la que vive en la realidad, donde sus deseos no pueden ser satisfechos. Yo voy a seguir hablando sobre los tipos de mecanismos de defensa, y también nosotros podemos encontrar la formación reactiva, que es un mecanismo de defensa caracterizado por adoptar un pensamiento contrario a aquella característica que nosotros queremos reprimir.
Es decir, que el pensamiento reprimido permanece en nuestro inconsciente, pero nosotros actuamos como en contra de este, o adoptamos características que van en contra de este. También nosotros podemos encontrar en los mecanismos de defensa la identificación, que es un mecanismo de defensa en el cual uno se despoja un poco de sus propias características de la personalidad para adoptar características de las personalidades de otras personas. Ese mecanismo de defensa tiene una constitución en la personalidad humana. Quiere decir que, o sea, se intercede o se manifiesta, por decirlo así, en los cambios de la personalidad que tiene la persona. Siguiendo con los mecanismos, tenemos el aislamiento, que es en el cual un pensamiento o comportamiento se aísla de los demás, de modo que se desconecta de otros pensamientos, como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos y la realidad. Se separa una idea intolerable para que el yo de las emociones que produce, así se permanece en una conciencia de forma debilitada. Un ejemplo podría ser relatar un episodio traumático con total normalidad, igual que si se hablara del tiempo o de cualquier otro asunto trivial. También tenemos la negación, que se basa en negar el dolor u otros sentimientos de desagrado. Este es uno de los mecanismos de defensa menos efectivos. Y podemos dar un ejemplo, que el comportamiento de los niños de mentir, negando las acciones que han hecho y que generarían un castigo. Otro ejemplo más extremo es negar el rechazo amoroso y seguir en la fantasía de ser amado cuando la realidad y todas las evidencias muestran lo contrario. Como las últimas dos mecanismos de defensa tenemos la proyección y la regresión. En la proyección podemos decir que es el desplazamiento de un impulso interno hacia el exterior o del individuo hasta el otro. En otras palabras, se podría decir como adjudicar los propios defectos a otra persona. Y un ejemplo de ello sería el de una mujer que se siente atraída por otra mujer, pero que proyecta este sentimiento a su marido. Y en la regresión se refiere como volver a una etapa previa del desarrollo. Y un ejemplo de ello sería cuando los niños reanudan el uso de chupetes. Bueno, como se pudieron dar cuenta en estos mecanismos de defensa que tiene nuestra propia mente, son más comunes de lo que creemos y de hecho se realizan de forma inconsciente. Como bien mi compañero Renzo habló en estos tipos de mecanismos como eficaces y ineficaces, no es como que estos sean buenos o malos per se, sino que dependiendo del uso que le demos, pueden ser eficaces o ineficaces. Ineficaces ya termina siendo un ciclo de repeticiones que finalmente puede volverse patológico, y los eficaces ya cumplen su función y disminuyen considerablemente la ansiedad. Igual yo creo que Claro, es... como... Oh, lo siento, habla nomás. No, dale tú. Ah, ya. Bueno, yo creo también que es importante mencionar que es a través de los mecanismos de defensa que nosotros podemos dilucidar un poco el enfoque a la personalidad que le da Freud, que es el enfoque psicoanalítico, donde se erigen estas tres instancias, que es el superyo, el ello y el yo, y que estas tres instancias luchan entre sí para predominar en el comportamiento de la persona, y es debido a cómo estas estructuras se organizan y el nivel de desarrollo que tienen en la persona que nuestras respuestas a los estímulos del ambiente van a variar. Y eso también va a significar que los mecanismos de defensa adoptados por nosotros mismos también varíen. Esto también hace, o sea, a través de esto podemos concluir, por ejemplo, que los mecanismos de defensa son actos totalmente naturales y que son propios de cada uno. Y que no es malo tener un mecanismo de defensa, lo malo es lo malo es adoptar un mecanismo de defensa que sea ineficaz, como hablaba el compañero Ignacio recién, o adquirir un vicio a estos mecanismos de defensa. Eso. Sí, los mecanismos de defensa en general son como bien complejos de entender. Quizás en la próxima clase podemos como profundizar en algunos, no en todos, porque ustedes mencionaron todos, pero hay algunos que son más usados que otros, digamos, o son más recurrentes. Pero efectivamente, en el fondo, usamos mucho nuestros mecanismos de defensa que tiene que ver, en el fondo, con afrontar la realidad que cada uno vive.
O sea, cada uno en el fondo se defiende psíquicamente, en el fondo, de cada uno de los conflictos que tiene en sus vidas diarias, ¿sí? Y ahí en el fondo hay algunos que son, en el fondo, un poco más sanos, por así decirlo, y otros mecanismos de defensa que efectivamente traen ciertos conflictos más profundos de carácter psíquico, ya que después requieren, obviamente, de un trabajo más bien terapéutico con respecto a solucionarlos o abordarlos cuando ya se vuelve patológico, digamos. Gracias, chicos, por la presentación. Y nos queda el último grupo, grupo 6. ¿Se está viendo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí se ve. Ah, ya. Entonces, nosotros nos tocó otra vez, como a varios grupos, el complejo de Edipo. Mi compañero aquí va a empezar con lo que son las... El complejo de Edipo fue definido por Sigmund Freud, Freud, y entre sus características generales se aprecia la atracción hacia uno de los progenitores, sentimiento de rivalidad hacia el otro progenitor, comúnmente expresado a través de violencia, una correcta asimilación conlleva una madurez de la identidad sexual. Solo es aplicable a niños varones y en las niñas posee otro nombre. Esto se debe principalmente a que cuando se creó se definió, hubo gente que pensaba que era más como solo para hombres y otros creían que era como para los dos. Entonces, después Carl Jung definió el complejo de Electra. Entre las características que tiene una persona, este complejo por lo general no suele ser muy problemático, ya que es de carácter temporal. Pero si persiste, el sujeto puede desarrollar una relación exagerada de cercanía con la madre, de la cual generalmente va a depender y pedir consejo y ayuda. En ocasiones puede desarrollar impotencia sexual y suelen tener relaciones amorosas y inestables. Eso. ¿Me mando? ¿Eso es? No, ahora viene mi compañera. Ah, ya. El origen del nombre de este complejo proviene del mito de Edipo Rey, en el cual Edipo, sin saberlo, mata a su padre mientras viajaba hacia Tebas, que era la nación que reinaba él. Luego derrota a la Esfinge y gracias a esta hazaña lo proclaman rey y termina desposando a su madre. Finalmente, podemos definir los tipos y las etapas que tiene el complejo de Edipo. El complejo de Edipo como tal coincide con la fase fálica o pregenital, que esta es de los 3 a los 6 años. Es decir, que esto es durante lo que llama donde empieza el desarrollo de la libido, según la teoría freudiana. Posteriormente, este complejo regresa en la pubertad, que es cuando declinaría a su vez con la elección del objeto, y posteriormente a esto se abriría paso a una sexualidad adulta. También podemos definir dos tipos de complejo de Edipo. El complejo de Edipo positivo, donde el odio y la rivalidad va hacia el progenitor del mismo sexo y la atracción va hacia el progenitor del sexo opuesto. Y el complejo de Edipo negativo, que es lo mismo pero al revés, donde la rivalidad va hacia el progenitor del sexo opuesto y la atracción va hacia el progenitor del mismo sexo. Y eso sería. Gracias. Ya, súper bien, chicos. Súper bien. Creo que trabajan súper bien en equipo. Los felicito a todos los equipos, en el fondo. Fue una buena aproximación a trabajo, así que ya sé que los puedo hacer trabajar en grupo. ¿Ya? Además, les permite un poco conocerse, un poco ir viendo los ritmos de trabajo que tienen algunos compañeros, ¿cierto? Y de alguna u otra forma comenzar a armar grupos de trabajo. Así que a mí me gusta como harto trabajar. Me gusta mucho escucharlos en general. ¿Ya? En base a las presentaciones porque tenía preparada una presentación a continuación, en el fondo, pero la voy a tratar de profundizar en los contenidos, en el fondo, que ustedes ya vislumbraron, ¿ya? Y que ya tocaron de alguna u otra forma. Entonces, para la próxima clase, yo solamente voy a profundizar en lo que nos faltó, por así decirlo, ¿ya? Para que quede como claro. La próxima semana no hay clases, porque es de coordinación, ¿se acuerdan, cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces traten de revisar, de ver si hay algo que no se entiende lo suficiente,
ya para que en el fondo podamos tocar esos puntos a la semana subsiguiente, porque después nos quedaría una clase más y tendríamos la primera evaluación. Porque la evaluación es para el 13. Entonces tenemos semana de coordinación, después tendríamos una siguiente clase y la semana subsiguiente ya tendríamos nuestra primera evaluación. Ya el jueves 13. Así es que, nada, pues, Profesora, ¿esa dígame. evaluación de qué tipo sería? ¿En qué ¿O sentido? cómo sería evaluada? ¿Una prueba, quizá un taller o un trabajo grupal? No, es una prueba. Es una prueba en el fondo de desarrollo. Yo no hago generalmente pruebas de selección múltiple y eso. Ah, ya, Profe, profe. ¿cuándo Gracias. dijo que era la prueba? El jueves 13. Gracias. Y las ponderaciones están en el cronograma, ¿verdad? El 30% la primera evaluación. Gracias. ¿Ya? Profe, Entonces, una ahí, pregunta. ¿En la dígame. evaluación estaría igual los contenidos de las diapositivas de todos nuestros compañeros? O sea, esos temas. Sí, creo que es una buena idea. Pueden subir o me lo envían a mí y yo los cargo, o ustedes mismos cárguenlo en el Teams, para que todos puedan tener Maravillosa acceso. idea, Luisa. Sí. Carguen sus presentaciones en el Teams y si es que no pueden, me los envían a mí y yo los cargo en los archivos. No. ¿No qué? ¿Qué le pasó, Luisa? Profe, ¿y la enviamos al Teams, dijo? Sí, cárguenla ustedes mismos al Teams o si no pueden hacerlo, me las envían a mí por correo electrónico o por interno y yo las cargo en la plataforma. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, chicos, Sí, les deseo profe. una muy buena semana de receso para que la aprovechen y nos vemos, si todo sale bien, la semana del 6. Ya, profe, cuídese. Un Nos abrazo. vemos. Cuídense Chao. ustedes también. Gracias, Gracias. profe. Chao, Gracias. profe. Que vaya muy bien. Chao, Chao. Ignacio. Chao, Sí, Javiera. gracias. Chao, Chao, Matías. bien. Chao, Chao, Angie. profe. Nos Chao, vemos. Vinca. Chao, Sofía. profe. Chao, Chao. profe, cuídese. Igual Chao, usted. profe. Krishna. Chao. Catalina. Luisa. Fernanda. Chao, profe. Chao.